Muy buenos días, estimados compañeros, profesor y público en general. A continuación, para el curso de Producción para la Difusión Histórica, realizaremos un abordaje de una serie de preguntas en cuanto a lo que se vincula a la producción e investigación y resultados de la historia como tal. La primera pregunta sería la siguiente: ¿cuál es su opinión sobre las maneras en que se suele escribir los resultados de las investigaciones históricas en general? Bueno, para responder estas preguntas, evidentemente nos vamos a basar en dos documentos muy interesantes que respaldan la respuesta a esta pregunta. El primer documento, la lectura, se deriva de una obra de Iván Molina Jiménez que se llama En defensa del análisis histórico a propósito de algunas obras recientes sobre la guerra de 1856-1857 contra los filibusteros. Y más adelante también nos basamos en la lectura que se llama Literatura como Historia, Historia como Literatura, de José Carlos Mainer. En lo que corresponde a esta última, la lectura de Iván Molina deja muy en claro lo que es el resultado de las investigaciones. Especialmente cuando inicia el abordaje dando a entender un esquema de cómo en la década de los años 70 se profundiza más el estudio del pasado. Eso quiere decir que poco a poco, en los años 70, 80 y 90, el esquema de investigación se va a ir modificando para ir un poco más a que las investigaciones históricas sean más profundas. Muy importante también es que se realiza un cambio de perspectiva acerca del pasado. Esto va a servir como un ariete para poder abrir nuevas rutas de investigación y, por supuesto, tener una perspectiva un poco más definida en cuanto al tema de las investigaciones históricas. Además de superar la visión de la historia descriptiva centrada única y exclusivamente en individuos, sino que se va a pretender ir un poco más allá, hacer un abordaje especialmente en ese tejido social que conforma parte de la historia también, no solamente los autores, sino también la parte social, ese tejido social. En cuanto a las lecturas, vamos básicamente a tener tres lecturas. Una se va a llamar El lado oculto del presidente Mora por Armando Vargas. La segunda lectura corresponde al Clarín Patriótico de Juan Rafael Quesada. Y la tercera lectura corresponde a Los soldados de la campaña nacional de Raúl Francisco Arias Sánchez. En cuanto a la primera lectura, la primera propuesta que nos brinda Armando Vargas en su libro El lado oculto del presidente Mora, Iván Molina es muy claro y muy crítico en cuanto a la propuesta de don Armando Vargas, en especial porque hay dos aspectos que pueden resaltar en cuanto a este resultado histórico de realizar este abordaje. El primero es que hay una falta de prueba documental. Eso es esencial a la hora de realizar investigaciones históricas, no solamente basarse en una prueba, sino en todas las pruebas que puedan haber para poder realizar una investigación. Segundo aspecto muy interesante que lo critica bastante Iván Molina, y es el mal manejo de los estados del conocimiento, trabajos anteriores. Quiere decir que don Armando Vargas no toma en cuenta otros trabajos realizados en cuanto a la figura del presidente Mora. En cuanto al Clarín Patriótico de Juan Rafael Quesada, Iván Molina puntualiza muy bien la falta de objetivación. Es indispensable el sentido crítico. Es fundamental en toda investigación histórica, y en especial un historiador, que tenga la objetivación correcta. No puede haber una investigación con una gran carga de subjetividad, tiene que haber objetivación. La investigación tiene que conducir al lado objetivo. Eso es fundamental. Después, la tercera propuesta es Los soldados de la campaña nacional de Raúl Francisco Arias Sánchez. Es muy interesante el cómo Iván Molina señala esta obra, especialmente porque debería Raúl Francisco Arias Sánchez haber cubierto todo el espectro de la investigación, no solo conformarse con los censos del siglo XIX y siglo XX, sino debería haberse
haber inferido de otros trabajos que se habían realizado previamente a este lanzamiento de esta publicación. También se debe considerar siempre los trabajos y aportes que haya además. Es fundamental analizar todo el espectro de este estado de la cuestión que se ha trabajado y no solamente basarse en un documento, sino en todos los documentos que se pueden encontrar para poder realmente presentar una información correcta y una información que se apegue a la investigación. No es nada más narrar o una narrativa histórica con una interpretación meramente subjetiva, sino que tiene que haber también pruebas muy contundentes en cuanto a la investigación histórica y a la verdad de todos estos temas. La siguiente pregunta tiene que ver con la parte de la literatura y para eso lo vamos a basar en la literatura como historia, historia como literatura de José Carlos Mayner. ¿Es posible catalogar al proceso de la escritura de la historia como un ejercicio meramente narrativo o literario? Es interesante cómo se realiza este abordaje, especialmente la diferencia que hay entre una investigación histórica a la hora de escribirla y algo que es meramente literario, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos muy bien definido que cuando se habla de escritura histórica, evidentemente derivado de las investigaciones que se puedan realizar, es fundamental saber que la historia se basa en metodologías científicas, en el método científico, para poder realizar la investigación seria académica que corresponde. La narración debe ser realista, basada en todas las fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes documentales que se puedan derivar de esa investigación. En cuanto al género narrativo o literario, va a cambiar un poco más esta semántica del género narrativo. ¿Por qué? Porque posee un sentido más filosófico. Casi siempre el género narrativo se enfoca a la parte filosófica, hay un realismo y aquí puedo básicamente poner a colación o en el tintero poder poner un tema que es interesante, el enclave bananero en el Atlántico, historia de Costa Rica, siglo XIX, siglo XX. Pero si nos vamos al género literario, tendríamos una obra que puede retratar un poco la problemática social del enclave bananero en la zona atlántica. Y esa es una de las famosas de la literatura costarricense. Estaremos hablando de Mamita Yunay por Carlos Luis Fallas, que hace ahí en ese momento un abordaje sobre esa problemática social. Entonces tenemos el tema de investigación, el enclave bananero siglo XIX, siglo XX en Costa Rica y Mamita Yunay como literatura. Entonces podemos llegar a decir que la literatura toma la investigación histórica para poder realizar una obra literaria que está basado evidentemente en una problemática real, en un hecho histórico ocurrido o acontecido en la historia nacional costarricense. Además, en cuanto a lo que es la novela histórica como tal, hay varios autores muy de renombre. Uno de esos, por ejemplo, si ya hablamos a nivel nacional, Carlos Luis Fallas, César Vidal en el caso de su novela histórica El judío errante, este español César Vidal, que ha hecho también otros trabajos. Él se especializa mucho en lo que es novela histórica. Hay otros también creo que son de los rollos del mar muerto con tópicos o matices religiosos. Humberto Eco, por supuesto, un gran ícono de la literatura, junto con novelas fantásticas de Humberto Eco, lo que es la parte fantasía, eh, ese género, por ejemplo, obras como El nombre de la rosa, El cementerio de Praga, que tienen un matiz bastante literario y realista. La siguiente pregunta tiene que ver cómo se podría realizar una buena estrategia de difusión histórica sin caer en interpretaciones simplistas del pasado, bajo el supuesto de que el público meta no aceptaría lecturas que cuestionen sus imaginarios sociales. Esta es una pregunta que podemos contestarla en dos partes. La primera, ¿cómo hacer una buena estrategia de difusión? Vamos a responderla. Una propuesta una propuesta seria sería a través de la radiodifusión, fortalecimiento más el sentido de identidad. Obviamente, estamos en el siglo XXI, debemos aprovecharnos de las tecnologías de la comunicación que nos brinda también el Internet.
redes sociales, Twitter, para poder divulgar ese conocimiento histórico. En cuanto a los programas de radio, me llama muchísimo la atención los podcasts, que pueden servir muchísimo para programas de radio, especialmente para abordar temas nacionales, temas de identidad, leyendas costarricenses, que es un tema que considero que se ha abandonado mucho y que no se le da el propio atención a lo que son las leyendas nacionales que forman parte del folclore costarricense, y que se puede también iniciar un proyecto histórico de rescate de la identidad costarricense a través de las leyendas nacionales, a través de podcasts, de radios y tal vez una radiodifusión. En cuanto a la incorporación de proyectos históricos en comunidades para rescatar la identidad comunitaria, es fundamental saber que cada comunidad tiene su propia identidad, tiene su propia historia, y no hay nada más bello que una comunidad se sienta orgullosa de su propia historia. Entonces, una propuesta de proyecto histórico podría ser el rescate de identidad comunitaria. Hay programas en internet de otros países que rescatan mucho la identidad nacional, sus leyendas, y esto sirve como ariete para abrir la pared en cuanto a lo que es expandir esa cultura y esa historia que es fundamental en los pueblos. Otra pregunta sería, ¿conoce usted el punto de vista que existe entre otras disciplinas sobre toda la escritura y la historia? Si es así, explíquelo con detalle. Evidentemente, para responder esto, obviamente se tiene que hacer o tenemos que estar en el marco de otras disciplinas en cuanto a lo que consideran el quehacer histórico. Generalmente el historiador se le limita a los libros, bibliotecas y contar lo que ha pasado antiguamente. Entonces, esto es como quien dice la etiqueta que le ponen a los historiadores, y la gran mayoría de personas, inclusive de otras disciplinas, etiquetan así al historiador como si fuera realmente una persona que nada más cuenta los detalles de lo que sucedió y que se limita nada más a esa parte y que no puede ir más allá. Ese es tal vez el trabajo por hacer de los historiadores, cambiar ese paradigma, cambiar esa imagen de que el historiador nada más se queda en la biblioteca haciendo investigaciones y que de ahí no pasa y que las investigaciones solamente quedan en el papel. No, hay que ir modificando ese esquema, ir cambiando esa etiqueta, donde el historiador aporta muchísimo a la sociedad, donde el trabajo de un historiador debe ser valorado. Entonces, bajo esta respuesta y esta consigna, espero que con esto haya contribuido un poquito con el video y el trabajo, que es muy interesante el curso de la difusión histórica y cómo podemos todos nosotros contribuir a cambiar ese esquema de reproducción. Muchas gracias a todos. Buenos días.